Hermanos, vamos a pasar ahora a lo que es la lectura bíblica de nuestro estudio. Y vamos a leer el Salmo 42. El Salmo 42, los 11 versículos que constituyen este Salmo. Salmo 42, versículo 1 al 11, dice la palabra: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama al otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, vamos a entrar ahora a un nuevo tema de este curso que estamos llevando, de lo que creemos los cristianos. Es este curso que estamos tomando todos los miércoles con el texto del doctor Gerald Niehaus, que ustedes saben, hemos estado llevando prácticamente por más de un año con estudios doctrinales, estudio de lo que creemos como creyentes y más sobre creyentes reformados. Y el nuevo tema que nos apertura a partir de hoy es el tema de la liturgia en la iglesia reformada. Hoy estaremos viendo el tema de el culto de adoración. El culto de adoración, que tiene que ver con todas estas expresiones que nosotros llamamos culto, servicio, liturgia o como usted desee decirlo. Y hemos analizado, mis amados, en los últimos días, prácticamente en las últimas semanas, quizá en los últimos 2 meses, lo que sería la doctrina de la iglesia. A esta doctrina la conocemos con el nombre de eclesiología. Usted ha escuchado esta palabra muchas veces, posiblemente, y en esta exposición, estos miércoles, hemos hablado de la eclesiología. Y durante los meses anteriores hemos analizado de la eclesiología los temas de autoridad, de los oficiales de la iglesia y del gobierno de la misma. Recuerde, amado hermano y amada hermana, que una iglesia se debe distinguir. Hemos dicho que una iglesia tiene algunos rasgos o algunas marcas que la hacen verdadera. No toda iglesia o no todo grupo religioso puede ostentar el término iglesia. Esto ya lo hemos mencionado en algunos otros estudios. No significa que un grupo de personas que se reúnan y que a lo mejor canten a Dios o que a lo mejor tengan una Biblia se puedan llamar a sí mismos iglesia. Según la creencia reformada, mis amados, la iglesia se debe distinguir en 3 marcas esenciales. Me hubiera gustado mucho hacer esta encuesta con todos. Me hubiera gustado mucho el que quizá pudiésemos estar presencialmente y hacer estas preguntas, hacer esta pregunta en concreto. Cuando hablamos de iglesia verdadera, ¿cuáles son las 3 señales de la iglesia? ¿Usted recuerda? ¿Cuáles son las 3 marcas de la iglesia? Bien, si no se acuerda, no se preocupe, vamos a dar un pequeño repaso a vuelo de pájaro. Son 3 esencialmente. Las marcas de la iglesia verdadera son 3. La predicación pura, y voy a subrayar esta palabra, la predicación pura de la palabra. No predicamos ni de otro texto, no predicamos tampoco de una historia de algún santo, no predicamos de una encíclica, como posiblemente en algunas ocasiones la Iglesia Popular
predica de alguna encíclica papal, de algún concilio que se haya hecho. Nosotros no hacemos esto, o por lo menos una iglesia verdadera no debe hacer esto. La predicación pura de la palabra. La correcta administración de los sacramentos, los cuales, por cierto, son dos. Esto también lo hemos mencionado en otras ocasiones. Y finalmente, el ejercicio fiel de la disciplina, y de esto hemos hablado en los últimos miércoles, perdón. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar tácitamente? ¿Cómo podemos identificar realmente, visualmente, a una iglesia que tiene estas tres marcas? Es muy posible que nosotros acudamos a alguna congregación de visita posiblemente. ¿Cómo saber si esa iglesia está practicando verdaderamente las tres marcas de la iglesia? Una manera de comprobarlo, la cual es muy fácil y muy sencilla, es a través del culto de esa iglesia. En efecto, a través del culto de la iglesia, a través del servicio de la iglesia, podemos comprobar, podemos corroborar o podemos quizá descalificar a una iglesia y podemos asumirla como verdadera o como falsa, o quizá como una iglesia que está haciendo un esfuerzo pero que le falta hacer algunos ajustes a su teología, a su doctrina, a su forma de vivir, a su forma de ver a Dios. No debemos engañarnos, amados hermanos, porque, por ejemplo, y por citar un caso, hay algunas congregaciones, hay algunas iglesias de una corriente muy popular que se llama Pare de Sufrir, que hay una mezcolanza entre cuestiones bíblicas, pero que también hay algo de santería. Déjeme decirle que estas prácticas que estos hermanos o estas personas tienen, de por ejemplo hacer ventas del culto santo, ventas a lo mejor de paños sagrados, de agua bendita del Jordán y cosas de semejantes a esas, no nos remiten en nada a una práctica bíblica, sino más bien tienen que ver con un tipo de religiosidad que corresponde a la santería, muy popular en el país de Brasil, de donde es originalmente esta denominación. Del mismo modo, hay muchas iglesias que tienen algunas mezclas entre cuestiones cristianas, pero de repente como que se están yendo a otra clase de manifestaciones. Y bueno, por esta razón, hermanos, es que el culto es importante para la iglesia. Por esa razón es que el culto es quizá una de las principales líneas que la iglesia debe cuidar. ¿Por qué? Porque el culto es de alguna forma el rostro de la iglesia, es la cara de la iglesia. La gente conoce a la iglesia por su culto, no lo conoce por los ministerios, que pueden ser muchos. Una iglesia no puede ser conocida tampoco por su pastor, que puede ser a lo mejor un pastor muy dinámico, o a lo mejor un pastor un poco discreto, o a lo mejor un pastor erudito, o a lo mejor un pastor humilde, sencillo, con escasos estudios teológicos. Pero a la iglesia se le conoce debido a su culto, porque la iglesia se reúne en el culto, porque la iglesia expresa su amor en el culto, porque en la iglesia se vive lo que es la palabra del Señor, o por lo menos esa debería ser la intención. La iglesia debería practicar la palabra de Dios en primer lugar en su culto, a través del culto. Pero tristemente, hermanos, y hay que decirlo, tristemente, es muy frecuente que el cristiano normal, el cristiano nominal, el cristiano común, como que de repente pierda la noción del significado del culto. No le damos ese valor al culto, como que no le damos esa importancia, como que de repente sus componentes del culto se nos parecen triviales, nos parecen que pueden cambiarse a capricho. Y no respetamos el culto, no valoramos el culto. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Es algo muy sencillo. ¿Cuántas personas antes de la pandemia, por supuesto, llegan tarde al culto? Es una forma en la que demostramos que el culto no lo entendemos, no lo comprendemos, no nos interesa, porque a lo mejor pensamos que el culto es una especie como de programa social, algo muy similar a lo que se hace en una escuela primaria, en una escuela preparatoria, en la secundaria, donde cada determinado momento, tiempo, supongo los lunes,
Los chicos se reúnen en torno al patio cívico, hacen sus reconocimientos a la bandera y entonces hacen un programa. Y el programa incluye el himno nacional, la entrada de la escolta, el juramento a la bandera, alguna que otra poesía, efemérides de la nación, entre muchas otras cosas. A eso se le llama programa. Y pensamos que a veces esto se repite en la iglesia, pero la iglesia no tiene un programa, la iglesia tiene un orden de culto que, como digo, muchas veces no se valora. Hay personas que a veces se salen del culto también. Se salen del culto porque creen que esta sección del culto no tiene significado para mí. Por ejemplo, he explicado abundantemente que la oración de intercesión es una oración de la iglesia, no es una oración del pastor. En ocasiones se le conoce como la oración pastoral, pero no porque el pastor la diga, sino más bien porque es una oración en la que todos nos cuidamos mutuamente. La iglesia ejerce un ministerio pastoral entre ellos. Y podría seguir hablando, mis amados, acerca de cómo los creyentes muchas veces no estamos valorando el culto, pero creo que es necesario que entendamos entonces la importancia del mismo. Por eso, hermanos, en esta noche vamos a estudiar, vamos a desmenuzar en qué consiste el culto, por qué su importancia, para que por supuesto lo apliquemos este próximo domingo de una vez. Oramos. Señor, quédate con nosotros esta noche. Guárdanos, Padre, en esta noche tan hermosa, una noche de primavera, Padre, que nos invita ya al calorcito, nos invita ya a compartir con la familia, a olvidarnos un poco del frío y a concentrarnos, Señor, también a esta pasión tuya, Señor, a esta expresión de la Semana Santa. Sea tu nombre glorificado por siempre. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Dividamos, hermanos, nuestro estudio en dos grandes secciones. La primera para hablar acerca de la liturgia de la iglesia. Esta palabra de repente como que causa cierto rechazo. He explicado en otras ocasiones que hay palabritas que de repente no nos gustan, que de repente creemos que tiene que ver con algo que es católico, por ejemplo, algo que no tiene que ver con nosotros como cristianos. Pero la palabra liturgia es una palabra bastante común también para la iglesia reformada. ¿Por qué? Bien, la palabra liturgia en realidad procede del término griego liturgia, que significa básicamente servicio u oficio. Ahora, esta palabra, es verdad, se dedicaba al Estado, es decir, esta palabra se usaba cuando un funcionario llevaba a cabo una función que de alguna forma respondía a el Estado, como que era un reconocimiento o era una labor para que el Estado siguiera desempeñando sus funciones. Pero este término de servicio, de oficio, se toma en la iglesia y se aplica para el servicio y el oficio al Señor. Por esta razón, en muchas ocasiones, esta palabra liturgia también se puede traducir como diaconía. Hemos estudiado cuando vimos esta sección o este estudio hace más o menos 2 miércoles, 3 miércoles, si mal no recuerdo, con respecto a los diáconos. Y dijimos que el diaconado es un ejercicio de todos nosotros porque diaconía significa servicio también. Y aquel que es diácono de la iglesia, de alguna forma es el servidor de la iglesia, pero hemos explicado en qué consiste este servicio. También puede funcionar la palabra ministerio, que la palabra ministerio también significa servicio. No obstante, para no confundirnos, para no hacer un encimamiento de términos, hemos decidido darle a cada nombre una designación especial. Por ejemplo, al ministerio, cuando hablamos de ministerio, hablamos sí de un trabajo que una persona hace en la iglesia y que puede ser multiforme. Ejemplo, el ministerio de la música, el ministerio infantil, el ministerio de los jóvenes, el ministerio de la femenil, etc.
Cuando hablamos de diaconía nos referimos también a un servicio, pero digamos un poquito más enfocado a un oficial de iglesia. Nos referimos a un hombre, a un varón que integra la junta de diáconos y ayuda para que la iglesia siga avante. Y cuando hablamos de liturgia, nos estamos refiriendo en específico al servicio al Señor en el culto. Así pues, en el culto se lleva a cabo un servicio. Por esa razón es muy frecuente decir que el orden de culto o el servicio al Señor o la liturgia del aposento alto, como se puede llegar a conocer también, cualquier designación que se use es correcta. Es igual hablar de un culto de adoración, es hablar de un culto, por ejemplo, un servicio de alabanza, un servicio de adoración, o también podemos llamarle liturgia. Como usted guste, puede hacerlo. Pero la liturgia o la palabra liturgia nos obliga a mencionar que en el culto todos nosotros nos convertimos en servidores. Mire, en muchas ocasiones, debido a las influencias de algunas iglesias con estos cantos pomposos, pensamos que somos adoradores. Había una canción hace más o menos 30 años que compuso Marcos Witt, una de las primeras cantos que él había compuesto, que decía: yo quiero ser un adorador. Y era un canto muy bello, es muy bello de hecho. Yo quiero ser un adorador. Pero ¿qué significa eso? Significa una persona que se pone a cantar todo el tiempo, que una persona que se pone a tocar su guitarra o el teclado todo el momento y está acompañando a la iglesia para que le cante al Señor. Pareciera ser que el término adoración nos lleva a eso. Pero el término liturgia nos lleva a un paso más adelante. El término liturgia nos dice que los creyentes son servidores de Dios. Y este servicio que se hace a Dios, por cierto, tiene un sentido doble. Tiene un doble enfoque. Por un lado es personal, porque usted llega solo a la iglesia. Es cierto que quizás se haga acompañar de su familia, se haga acompañar de su esposa, de sus padres, pero en esencia usted va solo a la iglesia. Usted va a experimentar el servicio a Dios solo, pero al mismo tiempo es comunitario, porque cuando va a la iglesia, usted va solo, pero va a integrar lo que es el cuerpo de Cristo. De esta manera, mis amados, el culto al Señor congrega a todos aquellos que quieren servir a Dios. Ahora, esto muchas veces no se dice, ¿cierto? Como que lo damos por hecho. Y es importante por esto el estudio de la doctrina para que podamos dimensionar en qué punto nosotros en particular estamos con esa disposición. En qué sentido en particular cada uno de nosotros se halla en este servicio al Señor. Ahora bien, la liturgia o el culto incluye todo aquello que constituye la buena voluntad de Dios al hombre. Las bendiciones de Dios al hombre, la palabra de Dios al hombre, lo que son los sacramentos de Dios para el hombre, todo lo que Dios tiene para el hombre en su buena voluntad, Él lo pone a disposición. Y por el otro lado, la voluntad del hombre se rinde ante Dios. Y esto constituye un diálogo entre Dios y el hombre. Dios habla a través de su palabra y el hombre responde a través de la oración. Dios habla a través de la predicación y el hombre responde a través de su ofrenda. Es un diálogo hermoso y bello que muchas veces no estamos conscientes y culmina con la aplicación del culto a la vida diaria. Cuando el pastor extiende sus manos y da la bendición pastoral, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Santo Espíritu de Dios les bendiga
y les guarde desde ahora y para siempre. Y este es un envío de la gente a su campo, a su casa, a su trabajo, a sus deportes, a su escuela, hacia donde usted se desarrolle para que usted ahora viva lo que aprendió el culto pasado. El culto no es solamente un espacio, mis amados, al que vamos a perder el tiempo, o no es un espacio en el que vamos a compartir con los hermanos los cotilleos de la semana. El culto es una adoración a Dios, una rendición de mi voluntad a Dios y una disposición para servir a Dios el resto de la semana. Pero también, hermanos, hay que notar que el culto es una adoración cultural de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Miren, el hombre se expresa en su idioma, en sus gestos culturales, en su comprensión de la voluntad de Dios, en una lectura y aplicación de la Biblia. ¿Qué significa esto? Bien, cuando hablamos de iglesias, estamos hablando de una multiculturalidad de cultos, una forma muy rica en cuanto a que muchas veces los cultos de iglesia en iglesia varían enormemente. ¿Por qué? Porque cada iglesia vive su fe de una forma muy peculiar, de una forma muy identificable. Incluso por un culto puedes detectar a qué iglesia pertenece ese culto. Y más cuando conoces muchas iglesias, por ejemplo, tú sabes, este es un culto que distingue a la iglesia, por ejemplo, el Divino Salvador, o esta es la iglesia que distingue a la iglesia del Sinaí, o esta es la iglesia que distingue a la Santísima Trinidad. Porque cada uno de nosotros, hermanos, nos expresamos de acuerdo a nuestras vivencias, a nuestros gestos culturales, a nuestra comprensión de lo que nos dice la Biblia. Y por eso los cultos son distintos. Ahora, hay una guía, hay un más o menos, digamos, un hilo conductor de estos cultos. Quisiera mostrarles este ejemplo porque es solamente un ejemplo, no es, digamos, así como se debe de llevar, pero observen ustedes, hermanos, cómo se va desarrollando el culto en una lectura bíblica, una oración y un himno. Luego tenemos confesión de pecados, una lectura bíblica, una oración y un himno. Una comunión, que es el saludo de los hermanos, y el himno. La adoración, que se dedica a Dios, un himno, 2 o 3. La predicación de la palabra, la lectura, predicación de la palabra y a veces un himno. Las ofrendas, un himno. Bendición pastoral. Si usted se da cuenta, hay un intercalado entre lo que Dios dice y el hombre cómo responde, entre lo que Dios ha declarado y cómo el hombre comprende lo que Dios ha dicho. Y tenemos que decir, amados hermanos, que el culto no responde a caprichos humanos. Miren, en muchas ocasiones se oye decir, el culto es repetitivo, el culto como que ya aburrió, el culto hay que ponerle variedad, dicen algunos, hay que ponerle algo que entretenga a la gente, pero el culto no es entretenimiento. El culto no está diseñado, amados hermanos, para que ponga contenta a la gente. La gente se pone contenta debido a lo que adora, no debido a lo que recibe del culto. Prácticamente, hermanos, personalmente estoy muy en desacuerdo con algunas expresiones que he escuchado en algunos textos, algunos libros o en algunas conferencias de algunas personas que dicen que el culto debe disfrutarse por la gente como si estas personas fuesen algo así como consumidores. No estoy muy de acuerdo con ello, porque el culto no es un show, el culto no es un espectáculo. El culto no es una muestra de talentos, por cierto, en el que a lo mejor se van a cantar algunos himnos o van a estar algunas cantantes mostrando su talento con su voz. Creo que es válido en algún momento que haya estas manifestaciones de glorificación a Dios, pero eso no significa que sea el hombre el objeto del culto, porque nuestro interés no es que la iglesia esté contenta con el culto, sino que la iglesia esté contenta con lo que ella misma hace en el culto para Dios. A veces hay expresiones que causan cierta simpatía y risa. Escuché a una persona narrar esto.
Dice que una señora se acerca a él y le dice, joven, no me gusta cómo usted dirigió la alabanza, no me gustan los cantos que usted canta. Y el joven le dice, bueno, hermana, lo bueno es que los cantos no eran para usted, eran para Dios. Y entendemos la referencia, entendemos lo gracioso de la situación, porque muchas veces algunas personas se expresan así. No me gusta el canto. Bueno, el canto no es para ti. El canto es para el Señor. Obviamente debe haber un gusto en cantarlo, es cierto. Pero a priori no deberíamos asumir que el culto tiene que satisfacer lo que es a lo mejor mi sentir o mi emoción. Este es el error, mis amados, de muchas personas cuando creen que el culto tiene que ser emotivo al 100%. Que el culto tiene que responder a las emociones de la gente. Y si no siento algo en el culto, entonces ese culto no es de Dios. Mentira. El culto no es para que tú sientas bonito o para que tú sientas o te sientas bien. Ahora, ¿qué fundamentos teológicos reformados tenemos? ¿Hay algunos fundamentos teológicos del culto reformado? Por supuesto que sí. El culto, al ser una expresión máxima de adoración, según la interpretación bíblica y cultural de quien eleva esta misma, tiene en sí una diversidad de manifestaciones. Nótese, mi amado hermano, que aquí subrayo la palabra expresión. El culto es expresión. Esto significa que usted tiene una forma distinta de expresarse a la mía, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos en medio de muchas personas que tienen que están casadas o que tienen a sus novias o parejas, las parejas no son iguales unas de otras. No expresamos el amor de la misma manera. Hay personas a las que no les cuesta trabajo, por ejemplo, darle un beso a su esposa, en público me refiero, por supuesto, el hacerle algunos cariñitos, tomarla de la mano, a lo mejor abrazarla, no les cuesta trabajo. Pero hay otras personas que se cohíben en público y dicen, me da pena besar a mi esposa en público, me da pena tomarla de la mano en público, a lo mejor no soy muy cariñoso. Ahora, ambas personas aman a sus esposas, pero tienen formas distintas de expresarlo. Bien, imagine usted que cada persona llega a la iglesia y tiene diferentes expresiones, diferentes formas de expresarse. En su conjunto forman una expresión única de esa iglesia para expresar su amor a Dios. Por esta razón es un error también el copiar cultos de otras iglesias para nosotros. La iglesia debe formar su propio estilo de adoración o su propio estilo de culto que responda a su necesidad y que responda a su entendimiento de lo que es bíblico y teológico. Y esto lo digo, hermanos, también para poder sentar la respuesta a la pregunta, ¿por qué hay mucha diversidad de expresiones cúlticas en las iglesias? ¿Por qué las iglesias no se parecen? Por esa razón. Ahora, hay algo que es cierto, la iglesia presbiteriana en su tradición reformada expresa su culto de acuerdo a sus convicciones bíblico-teológicas en el que solo la escritura debe permear todo lo que ocurre en el mismo. También nótese que acabo de subrayar aquí la palabra tradición. Y tradición no necesariamente es algo negativo. A veces tenemos ese rechazo. Si es tradición, igual a algo negativo, igual a algo que no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero la tradición, entendida bien, nos ayuda a tener una línea para no desviarnos. Y cuando hablamos de la tradición reformada, nos referimos a ciertas concepciones bíblico-teológicas que nos ayudan a no desviarnos de lo que debe ir en el culto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en un buen día alguna persona dijese, ¿qué les parece si dentro del culto empezamos a colocar pequeños sketches dramáticos de textos bíblicos? La idea suena bien. Sí, vamos a hacer que dentro de la iglesia, en un momento del culto, haya una obra de teatro, cápsulas o sketches de más o menos 5 minutos. Suena muy bien, pero
tiene una raíz bíblica, tiene una raíz teológica. Si nos olvidamos de lo que es nuestra tradición reformada, corremos el riesgo de colocar a veces cada barbaridad, hermanos, y esta es la razón por la cual algunas iglesias han introducido cosas que se alejan de lo que es la palabra del Señor. Y la tradición reformada tiene algunos fundamentos muy importantes que voy a mencionar a continuación. El primero es el fundamento histórico del culto. Y cuando hablamos del fundamento histórico nos referimos a estas expresiones cúlticas, litúrgicas de adoración en los cultos de Israel, de los patriarcas, en las sinagogas y particularmente en la iglesia primitiva. Las personas de las que se escribe la Biblia prestaron su adoración y su servicio a Dios. ¿Cómo lo hicieron? Bien, nosotros tratamos de imitar esa actitud que estas personas tuvieron. Por ejemplo, las oraciones de Salomón en Crónicas cuando dedica el templo. Por ejemplo, esta forma de ofrecerle a Dios su ofrenda de Abel. Por ejemplo, también como Abraham estuvo dispuesto a servir a Dios y darle el culto a Dios. Como Job se levantaba tan temprano para ofrecer sacrificio a Dios, porque decía él, no vaya a ser que alguno de mis hijos haya pecado contra Dios. Y la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, como dice la Biblia en Hechos capítulo 2, que se reunían y comían con sencillez de corazón y partían el pan y las oraciones. Estas expresiones cúlticas las leemos, pero también tratamos de seguirlas, tratamos de imitarlas. Otro, por supuesto, es el fundamento teológico del culto. Y esto significa, mis amados, que hay una centralidad en la Biblia, en la Escritura. Nosotros, como cristianos presbiterianos, lo que hacemos muchas veces con el culto es que nosotros expresamos en el culto que estamos centrados en la Biblia. Esta es la razón por la que, por ejemplo, en nuestro culto, en nuestros servicios, abunda muchísimo la lectura de la palabra. A lo mejor usted se podrá quejar de que, híjole, vamos a saludarnos y una lectura bíblica, vamos a confesar pecados, otra lectura bíblica, vamos a hacer una invitación a la adoración, lectura bíblica, diezmos, lectura bíblica. Oye, ¿lectura bíblica para todo? Pues sí. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque es la Escritura. Nos basamos en la meditación de la Escritura. También entre este fundamento teológico está la exaltación al Dios triuno, porque es trino y uno, por eso es correcto decir triuno. Creemos que Dios se expresa, que Dios se ha revelado en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por supuesto, hermanos, algo fundamental en el culto es siempre debe buscarse la gloria a Dios. No exaltamos a los hombres, no exaltamos a los cantantes, a los músicos, no exaltamos al predicador ni a los directores. La gloria es para Dios. El tercer fundamento es el fundamento cristológico. El culto en la iglesia es cristocéntrico, pero también es cristológico. Mencionamos en abundancia a nuestro Señor Jesucristo. Las oraciones se hacen en el nombre del Señor Jesucristo. Se celebra la cena en honor al Señor Jesucristo. Se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo por mandato del Señor Jesucristo. Jesucristo es el que nos reúne y el que nos ha salvado, porque el culto es un recuerdo de los actos salvíficos de Dios por su muerte en la cruz, o por la muerte de Cristo en la cruz. También, hermanos, tenemos el fundamento neumatológico del culto. La palabra neuma significa espíritu. Y el fundamento neumatológico se refiere a los fundamentos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dirige y aplica la palabra que se está predicando a la iglesia. Porque el Espíritu Santo conduce a las personas a Cristo. Cuando llega una visita, es el Espíritu Santo en el que redarguye en el corazón de esa persona para que esta persona no solamente escuche, sino acepte la predicación.
Y claro que el Espíritu Santo es el que bendice y hace eficaz cada sacramento que compartimos. El otro fundamento es, por supuesto, el eclesiológico. Eclesiológico viene de la iglesia. Y nos referimos, hermanos, a que el culto no es una actividad individualista. Viene solo, está solo, pero en la iglesia usted no está solo, usted está acompañado. La iglesia se une como comunidad y adora como comunidad. Además de ello, hermanos, el culto se desarrolla siempre en torno a los dones de la iglesia misma. A veces es, digamos, un recurso que tenemos que proceder, el que una iglesia, por ejemplo, no tenga un pianista, tenga que contratar a un pianista externo para que toque en la iglesia. Pero preferentemente, lo mejor siempre es que una persona de la iglesia, sea voluntario o sea que la iglesia debidamente le desee dar alguna compensación, sea el que se ocupe de la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Y el culto se desarrolla en torno a estos dones. En la iglesia, por eso, hermanos, no hay profesionales en muchas ocasiones. No crea usted que en el audio tenemos ingenieros de sonido. No crea usted que a lo mejor los diáconos que recogen ofrendas son contadores certificados. No crea que, por ejemplo, debido a la pandemia y cuando volvamos al templo y a lo mejor tengamos un equipo multimedia, no crea que todos ellos son cineastas o fotógrafos profesionales. Son hermanos voluntarios que deciden servir al Señor en medio del culto. Y el último fundamento es el fundamento soteriológico, se refiere a la salvación. El culto se demuestra la comunidad de los salvos. En el culto es donde una persona puede ver quién es verdaderamente salvo. Por supuesto, hermanos, esto a veces es muy subjetivo. No siempre es así, es cierto. Pero me atrevo a decir que en muchas ocasiones cuando vemos a las personas adorar realmente a Dios, ser puntuales en el culto, estar presentes en las actividades, es muy probable que esa persona verdaderamente sea salva. En el culto la iglesia se siente, se percibe salva y ningún pecado es estorbo para la adoración de Dios. Es decir, la iglesia es pecadora, claro que sí, todos pecamos constantemente. Pero cuando llegamos al templo y nos unimos como congregación, todo pecado es perdonado y podemos adorar libremente al Señor. Y finalmente la salvación se reconoce. Por eso se asume con responsabilidad. Por eso el predicador en muchas ocasiones lanza un desafío que tiene que ver íntimamente con la salvación. Prácticamente todos los sermones terminan así. Si usted es salvo, debería hacer esto porque la Biblia lo dice. Si usted es salvo, usted debería creer esto porque la Biblia lo dice. Esencialmente ese es el final de todas las predicaciones. Así pues, hermano, con todo esto que hemos analizado, ¿qué le parece? ¿Cómo ve ahora el culto al Señor? ¿No cree que es importante? ¿No cree que es sumamente vital que estemos temprano en los cultos al Señor? Quiera que este estudio, hermanos, y todos los que vamos a proseguir, porque todavía tenemos muchísimos temas del culto, puedan servir para la adoración verdadera. Así como dice el Señor en Juan capítulo 4. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Oramos.